Bueno, pues empezamos el pleno. Antes de empezar con el orden del día, sí que me gustaría proponer incorporar un nuevo punto en el orden del día, que bueno, técnicamente es por olvido más que por otra cosa, y ahora os explico cuál es el punto que queremos incorporar. Es propuesta a pleno de sustitución de instructor de expediente sancionador por infracción de la normativa de tenencia y protección de animales iniciado mediante de acuerdo del pleno del 26 de julio de 2021. Tenemos dos expedientes sancionadores de tenencia de animales, luego vamos a hablar de ellos dos también, ¿no? Pero uno es de marzo de 2020 y otro es de julio de 2021. Entonces, sí que en el anterior, en el orden del día, sí vamos a nombrar sustituto del instructor, pero en este se nos ha olvidado, en el segundo, vamos a decir en el segundo expediente. Por eso os hago la propuesta por puntos de urgencia de la sustitución de instructor de expediente. Bueno, como sabéis, me baso en el artículo 82.3 del ROF, en el cual pues bueno, el alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido tratados en comisión. No se ha dictaminado en ninguna comisión, evidentemente, porque no se ha propuesto en comisión. Y el porqué de la urgencia pues os he explicado ahora mismo, ¿no? No tenemos instructor para este expediente y hay que nombrar uno para seguir con los trámites administrativos del expediente sancionador. No es otra cosa. Si se aprueba, se incluiría en el punto 5 antes del punto 4 de ruegos y preguntas. ¿Alguna aportación, alguna duda, si tenéis al respecto? No. Pues entonces, votamos la incorporación del punto siguiente. Propuesta a pleno de sustitución de instructor del expediente sancionador por infracción de la normativa de tenencia y protección de animales iniciado mediante acuerdo de pleno de 26 de julio de 2021. ¿Hay escuela que hemos tenido? Vale. Ahora seguimos con el orden del día. Bai, igual beste bat proposatu nahi genuen. Modu urgentean, gai ordenean beste puntu bat gehitzea, eta prorrogaren artikulu berdinean oinarrituta, bada azaroan 25-ko emakumeen kontrako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala gai orden honetan gehitzea. A ver, nosotros no vamos a aprobar ese punto porque primero tenemos que, entre los tres grupos municipales, vamos a tener que ponernos de acuerdo en esa propuesta que ha hecho Bildu. Entiendo que, como todos los años, por lo menos la parte de ADIE siempre ha incorporado lo que sería la declaración institucional que nos manda tanto UEMA o el tema de igualdad, de Eudel. Entonces, hasta que nos mande ese documento y mañana hable yo con la técnica de igualdad, no vamos a proponer ese punto porque primero sí me gustaría, o nos gustaría por lo menos al equipo de gobierno, hablar tanto con PNV y con vosotros y nosotros para poder acordar ese documento conjunto. Vale, un apunte, se registró el 28 de octubre y bueno, creo que debería haber habido una comisión en la cual esto no se trata aquí, se trata de una comisión, nuestra opinión. Que ya ha habido tiempo para que vosotros desde el gobierno municipal nos hagáis saber lo que acabáis de decir. Simplemente eso, que no veo necesario hablarlo aquí, viendo que lo hemos registrado el 28 de octubre. Pero, no sé si hay que votarlo, pero entiendo que no sé. Vamos a decir que es maneras de entender una misma cosa de distintas maneras, ¿no? Creo que una declaración institucional tiene una connotación distinta y más importante que para llevarlo a una comisión. Creo que la declaración institucional es más una reunión de grupos municipales que una reunión de comisión. A ver, se puede hacer de las dos maneras, pero yo sí que le doy más empaque y más importancia a la reunión de los propios grupos municipales que a la propia comisión, que es informativa. En la comisión ni siquiera podríamos aprobarlo, podríamos darle el visto bueno, pero una declaración tiene más importancia para darle esa aprobación de los tres grupos o no. Pero bueno, yo creo que nos pondremos de acuerdo
y esa declaración creo que tiene la importancia que hay que darle. Todos los años se trabaja en la Comisión de Igualdad. Ningún año nos hemos juntado los tres grupos para trabajar esa declaración, que yo recuerdo desde que ha comenzado la legislatura, y luego no sería la primera vez que a pleno llega una declaración institucional sin ser acordada por los tres grupos municipales, simplemente por hacer esa punta, ¿de acuerdo? Vale, pues seguimos con el orden del día, que en este caso sería, el primer punto sería aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2021. No sé si tenéis que hacer alguna aclaración. Bai, guk aipamen bat egin nahi dugu. Urriko plenoan, hainbat informazio oker jarri zen mahai gainean. Esango dugu, egiazkoa ez den hainbat informazio jarri zen mahai gainean. Alkateak hainbat datu oker, edo hainbat informazio oker bota zituen. Zehatz mehatz ari naiz Madrilen EH Bilduk onartu duen errege dekretuaren inguruan. Esaten zenuen... Samu. Itzarretan, nire itzartza bukatu ostean esan nahi duzu. Esaten zenuen, milaka pertsonei argindarra moztea errege dekretu bat onartu duen EH Bilduk Madrilen. Nire ustez, EH Bilduren ustez, arduraz jokatu behar dugu batez ere udaletxe baten eta batez ere pleno baten, eta zentzu horretan, gonbidapena luzatu nahi dugu, edo gonbidapena luzatu nahi dizugu informazio hori gezurtatzera. Bien, bueno, es una opción que toma Bildu. Ahora no vamos a entrar en si es verdad o es mentira, los datos, o si son más ciertos o inciertos. Creo, por la parte que a mí me corresponde, creo que no solamente eso, sino que ni siquiera vamos a decir, en el acta se coge toda la información que yo pude dar. Si EH Bildu, ahora depende un poco del secretario, el secretario, en este caso el accidental, pero supongo que con ayuda del titular, cuando vea el vídeo, si incorpora o no eso que Bildu en este caso propone. Pero bueno, luego si se quiere, sí que en el punto último, en ruegos y preguntas, se me puede hacer a mí esa pregunta directamente y yo responderé esa pregunta. Otra cosa es que EH Bildu crea que se tiene que incorporar todo lo que yo dije en lo que sería el pleno anterior. O no sé en qué sentido, ahora dices que no. No, simplemente hemos hecho una invitación a que desmientas la información falsa que se puso encima de la mesa. Yo lo que diría es que desmintáis vosotros las mentiras que habéis dicho. Entonces, ¿por qué? Porque sí, luego hacerme la pregunta, ruegos y preguntas, y yo os contestaré el porqué de que la mentira... Bueno, no vamos a entrar quién miente o quién deja de mentir, sino que las informaciones que estáis dando no son ciertas. Y está bien claro, está aquí, lo tengo aquí. Y luego, si queréis en ruegos y preguntas, aunque no me hagáis el ruego ni la pregunta, lo aclararé. Porque yo también tengo que hacer preguntas, porque supongo que vosotros tenéis a ciencia cierta el documento en el cual afirmáis que hay un acuerdo de prohibición. Si vosotros sois capaces de demostrar de ese documento de acuerdo de prohibición de subida de luz, me lo traéis aquí. Si esa afirmación que estáis haciendo es cierta, lo veremos. No tenéis ninguna documentación para afirmar eso, pero hablaremos luego, si os parece. Bien. Baiesco ano que moten dado? Vale. El segundo punto del orden del día es dación de cuenta de los decretos 814 hasta el 875. No sé si tenéis alguna aclaración al respecto. No. Bien, pues seguimos con el punto 3, propuesta a pleno de segunda prórroga del expediente de investigación en relación a la titularidad de un camino en el barrio de Uribiarte. Bueno, simplemente la misma propuesta explica
las razones por las cuales se solicita la segunda prórroga para resolver y notificar el expediente de investigación. Sin más, no hay mucho más que decir. Si habéis mirado tanto el pleno del 13 de octubre de 2020 como el pleno de junio de 2021, explica claramente cuáles son la propuesta para la segunda prórroga. ¿Alguna aclaración o duda? Bueno, bai, jarduneko nuke, orokorrean bai zein den egoera, da. Ari gara prorrogatzen expediente desberdinak. Hemen imiten da papela, ez dizu? Bai, baina, zer asmo dagoen horrekin, bai, irakurrik papela, baina. Es algo técnico y administrativo, lo explica bien la propuesta. Como os he dicho, esta propuesta nos lleva al 13 de octubre de 2020 y esa misma propuesta nos lleva al 1 de junio de 2021. Y ahí es donde explica perfectamente el porqué de la propuesta y la segunda prórroga de hoy. Lo explica perfectamente. Solamente hay que leerlo. Vamos. ¿Vayáis con lo que hemos entendido? Vale. Cuarto punto del orden del día es propuesta a pleno de sustitución de instructor y de segunda prórroga del expediente sancionador de infracción de normativa de tenencia y protección de animales. Pues bueno, aquí lo mismo, la propia propuesta explica de forma fehaciente por qué se pide la segunda prórroga y por qué se pide también sustitución de instructor. ¿Alguna aclaración o duda? Hilo beretik bai jarduneko nuke ari zareten aholkularitza juridiko gehiago egiten edo eskatzen, edo jada bukatu dituzuen galdera juridiko horiek egiteari edo aholkularitza juridiko jasotzeari. Esto es ulertzen, no? Ea jarraitzen ari zareten edo oraindik geratzen zaizuen Ez ez, horrendo ez, geratuten da horrendo, Geratuten da horrendo, zuen aholkularitza juridiko horretan gauza gehiago argitzeko. Claro. Quedan más cosas por hacer. Bai. Eta hori da, gutxi gora bera ez, prorrogaren arrazoietako bat. Bai. Oraindik ez dago dena argi, ez? Ez, orain ez dago argi. Argituteko behar dugu beste 3 hilabete, gitxienez. ¿Vais con lo que voten la orden? Y bueno, el quinto punto del orden del día, que lo hemos incorporado como urgencia, pues es lo mismo, ¿no? La propuesta a pleno de sustitución de instructor del expediente sancionador por infracción de la normativa de tenencia y protección de animales iniciado mediante acuerdo del pleno de 26 de junio. Pues bueno, ya os he explicado un poco por qué es que tenemos 2 expedientes sancionadores, ya os he dicho, el de marzo de 2020 y de 26 de julio de 2021 por infracción de tenencia de animales. El primero y el segundo, en el primero teníamos nombrado al instructor, que era Iñaki el aparejador, que está de baja, y bueno, lo tenemos que sustituir también por otro funcionario de carrera, en este caso por Irache Picaza. ¿Alguna aclaración o aportación? Eso. Bueno, pues entonces votamos la propuesta plena de sustitución de instructor de expediente sancionador por infracción de la normativa de tenencia y protección de animales iniciado mediante acuerdo de pleno del 26 de julio de 21. ¿Vayáis con algo tendrá? Vale. Bueno, y pasamos al punto 6, que son ruegos y preguntas. Si hay algún ruego o alguna pregunta, daré por hecho de que... ¿Hay alguna pregunta? No. Daré por hecho que la pregunta que se me ha hecho en... No hemos hecho ninguna pregunta. Bueno, pues yo sí me gustaría aclarar... eso que hemos comentado, ¿no? O que se ha comentado al principio.
Bueno, de alguna manera a este alcalde se le está diciendo que, que se retracte de aquello que en el pleno anterior parece ser que son mentiras o son datos equivocados, ¿no? Yo solamente os voy a hacer una pregunta. Si vosotros sois capaces de traerme un documento que explique esto que estáis poniendo en el pueblo, y os voy a leer. EH Bildu logra un acuerdo para prohibir los cortes de luz, los cortes de energía eléctrica. Luego es gas, agua, y eso ya no me voy a meter porque eso no comentamos. Pero sí que me gustaría que aportarais ese acuerdo, porque quizás ahí está la madre del cordero, porque no hay un acuerdo, no hay ningún acuerdo. Si hay un acuerdo, creo, bueno, pero me gustaría saber primero, preguntar si hay algún acuerdo y dónde está ese acuerdo, y luego pues respondería a esa pregunta respecto a cómo se me contestara. Bien, me gustaría saber si hay acuerdo y dónde está ese acuerdo. Bueno, en primer lugar, a iniciativa de Euskal Herria Bildu se aprobó un texto acordado con PSOE y Unidas Podemos y votado por ERC, BNG, CUP y otros grupos, donde se impide que se corte el suministro de luz y otros suministros por impago. El documento, pues ahora mismo no lo tengo aquí, pero si quieres mañana te lo traigo o al siguiente pleno te lo vamos a traer. Y en segundo lugar, por otro lado, EH Bildu, Euskal Herria Bildu, votó a favor de un real decreto para que las grandes eléctricas devolvieran parte de los beneficios, pues bueno, entre comillas, caídos del cielo, ¿no? Esta medida, este real decreto en el cual Euskal Herria Bildu votó a favor, motiva el chantaje, el enésimo chantaje del oligopolio eléctrico, diciendo que se cargará el descenso del beneficio en forma de aumento en la factura a la industria. Lo dicho, yo ahora mismo aquí no tengo los documentos, pero si quieres te lo podemos llegar. No, a ver, lo traeremos al siguiente pleno. Creo que Bildu está cometiendo, desde mi punto de vista, un gran error. Allí donde el debate se tiene que trasladar es aquí. Este es el auténtico debate en el pleno. Y lo que Bildu está haciendo es, sin ninguna prueba de ningún tipo y vamos a decir, censurando información en lo que es en la calle, creando opinión. Eso es así. Entonces, casualidad que hoy no se traiga ese documento de acuerdo, porque ese documento de acuerdo no es tal. Ese documento de acuerdo es una transaccional que se presentó en el debate, es una transaccional, y eso es un acuerdo entre tres, pero que eso luego no se vincula en el decreto. Eso es una transaccional que se hizo, que es una transaccional, supongo que sabéis lo que es una propuesta de cambio, y presentada por Bildu, Podemos y PSOE. Ninguno más, aquí tengo el documento, ninguno más. Y es respecto a la discusión, de la convalidación del decreto del 14 de diciembre. Vosotros convalidáis el decreto del 14 de diciembre con los artículos aprobados tal y cual os leí yo, tal y cual, tal cual. ¿Y qué dice tal cual? Pero lo de tal cual es fácil, pero leeros el decreto. Yo sigo diciendo lo mismo. Cerca de 11,5 millones de consumidores se les puede cortar la luz. Leeros el artículo 1.2 del decreto que habéis convalidado. Una cosa es este acuerdo transaccional que habéis hecho que no se ha plasmado en el decreto, y otra cosa son las intenciones que podáis tener. Por supuesto, pueden ser mías. Yo no estoy discutiendo de que estoy en contra de nada en el fondo. Yo estoy discutiendo en que estáis tergiversando algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque al final, donde se decanta todo el debate de esta transaccional es en la convalidación precisamente del día 13 de septiembre del decreto. ¿Y qué dice ese decreto? Ese decreto dice lo siguiente: a los ciudadanos que estén acogidos al suministro mínimo vital, leer el artículo 1.1,
del decreto que habéis aprobado, cerca de 11,5 millones de consumidores están acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor. Leer el artículo 1/2. También se les puede cortar la luz a las administraciones públicas acogidas a precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifas de último recurso. Leer el artículo 1/2. Las consecuencias son esas. Además, creo que confundís bastantes cosas. El acuerdo entre 3 personas no es un acuerdo que se convalida en el decreto. Es como si acordamos ahora aquí 3 personas y decimos, bueno, EH Bildu, o Samu, Pedro y Juanjo han acordado llevar al pleno no sé qué. Bueno, eso no es ningún acuerdo. Vosotros estáis afirmando que habéis prohibido subir la luz. Eso es mentira, porque el decreto en el cual se convalida, vosotros dais opción, no vosotros, sino el propio decreto, tal y como está redactado, da opción a cortar la luz a lo que yo os digo. Y leeros los artículos que yo os digo. Si sacáis una conclusión distinta, pues bueno, tendremos que poner un tercero para ver qué es lo que es. Pero la consecuencia clara es esa, que se puede cortar la luz. Entonces, ¿cómo me voy a retractar de algo que decís que es mentira, cuando en realidad lo que estáis haciendo es creando una opinión equivocada a la gente? ¿Por qué? Porque esto lee cualquiera y dice, bueno, gracias a Bildu no se corta la luz. Mentira. Esto es mentira. Esto es mentira, una gran mentira. Si tú eres capaz de demostrarme que esto que has escrito es verdad, a ver cómo lo haces. Porque no tienes base jurídica, porque el decreto dice lo que dice. Yo ya lo siento. Y luego, también has dicho algo que puede estar de acuerdo, pero en parte también, ¿cuáles son las medidas para bajar el precio de la luz? Sí, de acuerdo. Hay varias, El recorte de los 2.600 millones a las eléctricas. Pero, claro, pero ¿qué ha ocurrido con esto también respecto a la convalidación del decreto? Bueno, por distintas presiones políticas, decía la vicepresidenta que mostraba también su disposición a suavizar el recorte, que eso que vosotros decís que habéis logrado es mentira. ¿Por qué? Pues por las presiones de otro partido político. Y dice lo siguiente, que deja bien claro que la minorización de los ingresos de estos 2.600 extra de las eléctricas solo se aplica a quienes hayan interiorizado esos beneficios. No como norma de 2.600 millones. O sea, que de alguna manera estéis diciendo que gracias a vosotros se haya recortado estos 2.600 millones, no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque lo reconoce la propia ministra. Solamente se bajará esos beneficios a quienes hayan interiorizado. Nada más. Luego, otro punto. Este es uno de los puntos, pero hay muchos. Hay una reforma fiscal también que se baja. Por supuesto que estas medidas intentan bajar el precio de la luz, pero lo que no es cierto es que gracias a Bildu, en este caso, se baja la luz. Eso no es cierto. También hay otra medida que es la subasta del tema del CO2, subasta de electricidad, limitar el nuevo suministro mínimo vital. Aquí sí que se ha conseguido algo interesante o importante. ¿Por qué? Porque vosotros generalizáis y decís, a nadie se le va a poder cortar la luz, porque lo hemos prohibido. Hemos acordado prohibir el corte de la luz. Bueno, es mentira. Porque no solamente este decreto puede cortar la luz a esos 11,5 millones de consumidores, sino incluso, y quiero recalcar, a los de suministro mínimo vital. A estos también se les puede cortar la luz. También. Ahora lo que ocurre es que se aumenta el periodo de tiempo en 6 meses. Si alguien que está acogido al suministro mínimo vital
no paga en 10 meses, se le corta la luz. Eso es lo que habéis aprobado. Eso es lo que habéis aprobado. Leyendo todos los documentos que están aquí, la convalidación nos lleva a eso. Claro que sí, el nuevo suministro vital de energía, pues por supuesto que es un avance tener 6 meses más para que no se le pueda cortar la luz a alguien que esté en esa situación. Pero se le puede cortar más tarde, 6 meses más tarde. Yo voy a ese hecho. Vosotros afirmáis que habéis acordado la prohibición del corte. Yo os digo que eso, según el decreto y la convalidación que vosotros habéis llevado a cabo con el decreto del 13 de septiembre, en el 14 de octubre, no es cierto. Eso es mentira. Y si, como os digo, si vosotros sois capaces de demostrarme que tenéis ese documento de acuerdo para prohibir los cortes de energía eléctrica, bienvenido sea. Me retractaré. Ahora bien, yo entiendo, con la documentación que tengo en mis manos, con la transaccional que vosotros presentasteis con Podemos y con PSOE, no se reflejó en el decreto que aprobasteis en la convalidación. Por eso os digo, pues bueno, quizás tengamos varias maneras de ver un mismo objeto, ¿no? Pero yo creo que en este caso las pruebas son bien claras, el decreto dice lo que dice. Otra cosa es cuál es la intención, y que tú también has dicho, Samu, que son unos mínimos, un comienzo. Sí, estoy de acuerdo con eso, claro que es un comienzo, pero no es lo que vosotros decís, lo que vosotros afirmáis, lo que vosotros dijisteis en el anterior pleno. Yo eso os puedo decir, con las pruebas que yo tengo en mi mano y con la documentación que yo tengo en mi mano, vuestras afirmaciones son mentira. Guk gonbidapen bat edo gonbite bat egin dugu, hau da zure erantzuna. Listo, ez dugu beste. No, es normal. Hemos hecho una invitación a que desmientas cierta información que es mentira, seguimos sosteniendo que es hay información que es mentira. Esa es la respuesta a la invitación que te ha hecho Euskal Herria Bildu, que desmientas. Y el debate podríamos seguir aquí hasta las 10 de la noche, pero no, el debate no sigue aquí. Creemos que hay que actuar con responsabilidad y cuando se habla hay que actuar con responsabilidad, simplemente. Entonces la invitación era por ello, porque consideramos que hay cosas que no se pueden sostener y que no son ciertas, simplemente. Tú sostienes. Claro, la invitación está hecha, Samu, la invitación y el llamamiento a que se desmienta está hecho. Eso es. Listo. Pero Samu, tu respuesta ha sido la que ha sido. Pero es casualidad también que hoy no quieras debatir aquí. Aquí estamos todos, debate, con tus pruebas. No puedas decir no. Ya, no las traes. Ya, no las traes, claro, no las traes. Y sin más, este debate que estamos haciendo aquí se trasladará a la calle y se creará opinión y seguramente se volverá a decir y el alcalde sigue con lo mismo y tal y cual. Pues bueno, bien, pero eso aquí, no al alcalde solamente, sino a los grupos municipales, es aquí donde tú me tienes que rebatir, porque ese es el debate, ese es el auténtico debate en democracia, ese es con tus argumentos y los míos. Me falta documentación para poder debatirte, porque tienes documentos que no tengo, entonces lo siento. Pero entonces, ¿cómo eres capaz de sostener algo que no sabes si es cierto o incierto? incierto? Yo no he venido a sostener, no, he venido a hacer un llamamiento, hemos venido a hacer una invitación a que desmientas la información, simplemente. De acuerdo, eso es lo que hemos dicho. De acuerdo. Al comienzo del pleno de la aprobación de la acta. De acuerdo, Samu. Más allá, nosotros no hemos hacer nada más. Puedo estar de acuerdo contigo, pero esa invitación se hace con argumentos y debate. No se hace, nos parece mal, creemos que no es así y creemos que el alcalde, vamos a decir, que se tiene que retractar. ¿En base a qué? ¿En base a una mentira? ¿Cuál es la mentira? Dímela. La hemos dicho. ¿Dónde? Y ha sido en la aprobación del acta. ¿Has contestado lo que has contestado? Sí. Ya está. El llamamiento se te ha hecho. Que sí, lo pero... coges o lo dejas. Bien. Ya está. No, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué argumento? ¿En base a qué argumento? ¿Tengo que volver a decirlo? No, pero...
Está dicho, el llamamiento está hecho. Cuando se te ha hecho no has querido contestar. Sí, ya he contestado. Y ahora sí, la invitación a que desmientas esa información ya te la hemos hecho. Te hemos dicho además específicamente qué información era. Tú sabrás lo que has contestado en ese momento. Y lo que has contestado ahora. Yo lo que he contestado ahora son los documentos que tengo aquí. Eso sí, lo que me parece muy triste es que alguien que traiga a un pleno un tema tan sensible como este no sea capaz de defender en el pleno con argumentos, lo que pretende. Eso me parece algo demencial, lo digo así. ¿Por qué? Porque es aquí donde hay que preparar, es aquí donde hay que defender, es aquí donde hay que presentar, es aquí. Esta es la casa donde tenemos que discutir y tenemos que aclarar esto. ¿Qué ocurre? Pues que Bildu huye de ese debate. ¿Por qué? Él sabrá. O ellos que no hay sabrán. nada que debatir, Pedro. Bien. No hay nada que debatir. Demuéstrame tú que lo que has dicho es verdad. Ya está. Es lo mismo. Demuéstrame. Yo te digo una lo cosa. que te hemos reclamado. Pili, demuéstrame que es verdad. Pili, Demuéstramelo. Yo te digo. Y cuando me lo demuestres te daré la razón yo también. No, ¿Ya pero está? si solo hay que leer el decreto. Si solo hay que leer el decreto. Sí. El 1.2 y el 1.1, si solo hay que leerlo. Yo no te tengo que demostrar nada. Yo simplemente expongo los hechos. No. Bien. Yo creo que está suficientemente no debatido porque de alguna manera no hay debate, sino simplemente hay por una parte una exposición muy pequeña y por otra parte una exposición bastante amplia de cuáles son sus argumentos, pero bueno, sin más. Si alguien no se quiere, no es cuestión de convencer ni de vencer, es cuestión de que, tener un poco de sentido común respecto a lo que está escrito. Yo no me he inventado nada de lo que no está escrito, absolutamente. Simplemente saco unas conclusiones con algo muy concreto que todos tenemos acceso a ello. Eso es así. Bien, pues si no hay nada más, el pleno ha terminado.